Mientras que Steve Jobs fue dado en adopción desde su nacimiento, Bill Gates nació en una cuna de plata en una familia acaudalada. Jobs, a sus 14 años, cortaba el césped de sus vecinos y recolectaba latas de sodas para ganar unos dólares. Gates, a sus 14 años, comía la mejor comida en un hogar cálido y confortable. Ambos llegaron a la universidad con mentes brillantes y emprendieron negocios de computación. Ambos se convirtieron en millonarios. Pero Jobs hizo todo a base de esfuerzo y talento. Por otra parte, Gates era un oportunista carente de talento y creatividad que se enfocaba más en robar y hacer suyas las cosas para comercializarlas. Llama a Bill Gates. Déjame dejarte esto bien claro, Bill. ¡Robaste mi software! ¿Quién fue mejor? Jobs versus Gates. Aquí la historia de sus empresas. ¿Oíste? ¿Puedes estar seguro de eso? Historia de Steve Jobs. Esta es la triste historia de un chico cuyo destino fue desfavorable, incluso desde recién nacido, pues fue un bebé no deseado que tristemente sus padres dieron en adopción. Así entonces, con su destino marcado hacia un camino desfavorable e incierto, este pequeño a lo largo de su vida solamente conoció bien una cosa: cómo sobreponerse a la adversidad. Pues su vida se manifestó siempre por tener cosas desfavorables. En su niñez trabajó desde pequeño, podaba el césped de sus vecinos por unos cuantos dólares. Tuvo que abandonar sus estudios por falta de dinero. Después de abandonar la escuela, tuvo que dormir en el piso de las habitaciones de sus amigos, ya que no tenía una para él. Para poder subsistir, llegó a recolectar latas de aluminio que después vendía y así podía costear sus alimentos. Además, cada semana caminaba 10 kilómetros a pie para poder asistir a una iglesia donde los fines de semana la caridad le ofrecía una buena comida con carne, entre muchas otras adversidades que te contaremos a continuación. Hablamos de Steve Jobs, el fundador de la reconocida empresa Apple. Así es, la empresa que diseña y produce equipos electrónicos. La creadora de la Macintosh, del iPhone, del sistema operativo iOS, entre muchas otras cosas más, tiene su origen en un humilde chico dado en adopción, que prácticamente vivió una vida terrible llena de adversidades. Pero aún así, aprendió siempre cómo sobreponerse de cada tragedia que vivió. Aquí su historia. Año de 1955, ciudad de San Francisco, California. Dos adolescentes universitarios daban en adopción a su pequeño hijo. Joen Carol Shibol y Abdul Farah Yandali tomaban la difícil decisión de abandonar a su hijo dándolo en adopción, con una regla fundamental que solicitó su madre a la institución encargada de darle una familia a su pequeño hijo. Esta fue que los padres que quisieran adoptar a su bebé fueran graduados universitarios. El pequeño niño, tiempo después, fue criado por una pareja que no cumplía esta condición de la madre. Aún así, fue aceptado y criado por esta familia de clase media. Lo llamaron Steve y le dieron su apellido, Jobs. A temprana edad, en sus tiempos libres, su padre le permitía ayudarlo reparando aparatos electrónicos, pasatiempos que también fue del agrado del pequeño Steve. A los 6 años su familia se trasladó a la ciudad de Mountain View, donde residió durante su niñez y parte de su adolescencia. Sus padres pronto notaron que aquel niño era más inteligente de lo normal. Solía destacar dentro de su grupo escolar por sus altas notas. Dentro de su localidad había un club llamado el Hewlett Packard Explorer Club.
al que su padre lo inscribió y donde aprendió la informática y comenzó una gran amistad con uno de los otros niños, que tiempo después sería uno de sus futuros socios. A la edad de 12 años, con el fin de ganar algunos dólares, trabajaba cada fin de semana cortando el césped de sus vecinos. También se le había hecho el hábito de recolectar latas de aluminio de las sodas para después venderlas, también con el fin de conseguir dinero. ¿Cómo entonces este chico con un futuro desfavorable fue capaz de fundar la empresa más valiosa del mundo, líder en tecnología y desarrollo de dispositivos electrónicos y software? A continuación, en Farwell Investor, conocerás la interesante historia de Steve Jobs. Durante su adolescencia, Steve acudió al Reed College en Portland, Oregón. Aunque solo 6 meses más tarde, este chico abandonaría sus estudios ya que sus padres no podían cubrir sus gastos universitarios. Steve pronto se dio cuenta que costear sus estudios universitarios para sus padres significaba desprenderse de todos sus ahorros, y eso los dejaría pronto sin dinero. Además que a Steve no le pareció justo que sus padres destinaran su dinero en él, que era adoptado, en vez de los hijos biológicos de sus padres. Así este chico toma la decisión de darse oficialmente de baja de la universidad, aunque permaneció vagando en las instalaciones, ya que se le permitía entrar a algunas clases solamente como oyente. Steve ahora sin matrícula en la universidad, no tenía derecho al desayuno y comidas de la universidad como el resto de sus compañeros. Además, se le despojó de su dormitorio y habitación. Entonces pidió ayuda a algunos de sus amigos para que lo dejaran dormir en el piso de sus habitaciones. Eso fue humillante para Steve Jobs, ya que fue el blanco de burlas de algunos de sus compañeros, y además se quejaban de su mal olor corporal. Al no tener una ducha para él, no podía asearse como el resto de sus amigos, y así tenía que solicitar la ayuda a otros compañeros de la universidad. De este modo, durmió en distintas habitaciones en la facultad. Al no estar matriculado, Steve vio la oportunidad de no asistir a las clases que no le interesaban, y solo asistir a las que realmente le gustaban. Prefirió por encima de todas las clases de electrónica y programación, además de asistir a un taller de caligrafía. En el taller de caligrafía aprendió el arte de escribir letras hermosas. Aprendió todo del serif y tipografía sans serif, los espacios variables entre letras, lo que hace bello a la tipografía. Sin imaginar, este fue un taller que a futuro le cambiaría la vida a Steve Jobs. Steve siguió asistiendo a estas clases de forma clandestina. A esa edad Steve no sabía lo que sería de su vida a futuro. No tenía nada claro en su vida para él, a excepción de una cosa: él no quería regresar a su casa sin haber intentado algo para conseguir dinero. Años más tarde, en un discurso dicho por el propio Steve, dijo que solía ir caminando unos 10 kilómetros los domingos por la noche a un templo de los Hare Krishna, donde servían un buen bistec de comida totalmente gratis. Al terminar su curso, Jobs regresó a la casa de sus padres. Durante ese tiempo logró conseguir trabajo en una compañía llamada Hewlett Packard en Palo Alto, y unos años más tarde, en 1974, a sus 19 años, gracias a los cursos y sus conocimientos en informática, Jobs consigue un nuevo trabajo como diseñador de videojuegos en una empresa llamada Atari, donde logró obtener gran experiencia en programación.
Uno de sus compañeros y con quien hiciera gran amistad fue Ronald Wayne, quien no tenía ningún problema en compartir sus conocimientos y aclararle cualquier duda a Jobs. En Atari solo trabajó unos meses, pues su plan era reunir dinero para irse a un largo viaje a la India, para asistir a unos retiros espirituales y poder encontrar la iluminación que guiaría su vida. Durante su estancia tuvo mucho tiempo para pensar sobre su vida y su futuro. Se propuso a sí mismo volver a su casa totalmente renovado. A su regreso, Jobs se reencuentra con uno de sus mejores amigos, Steve Wozniak, a quien conoció durante su estancia en la universidad. Él era un genio de la informática, que en ese entonces trabajaba para la empresa Hewlett Packard, hoy conocida como HP. Wozniak llevaba algunos años trabajando en su primer invento, que era un ordenador. Entonces en su reencuentro se lo mostró a Jobs, quien de inmediato se interesó. Ambos compartían el gusto por la electrónica, y Jobs sobre todo se caracterizaba por sus grandes ideas visionarias. Desde ese momento ambos planearon un proyecto a futuro y trabajarían en mejoras para dicho ordenador, pero siempre que hacían diversos cambios, notaban que le faltaba algo más. Wozniak abandonó su trabajo en HP, vendió algunos artículos, y Jobs también vendió su automóvil. Todo el dinero que recaudaban iba directo a gastos de sus equipos. Wozniak desmintió que Apple inició en un garage como muchos piensan, y que el principal interés de crear el negocio no fue la pasión por los sueños. Eso es totalmente mentira, dijo en una entrevista. Iniciamos Apple por dinero, éramos jóvenes sin dinero y con experiencia en creación de software. Así empezó Apple, en propias palabras de Steve Wozniak. En 1976, ambos se vuelven socios oficialmente y nace Apple Computer, y también nace el primer logotipo de la marca. Juntos los tres armaron un extraordinario equipo. Tanto Jobs y Wozniak siguieron con su plan. Armaban equipos informáticos y los vendían a bajo costo. Mientras que Wozniak trabajaba en un nuevo equipo, el Apple II era el más avanzado, nunca visto hasta el momento, en el mercado. Viendo el revolucionario invento de Woz, Jobs se dedicó a buscar inversionistas, ya que el marketing se le daba muy bien. Hacía llamadas diariamente a diferentes compañías y presentaba sus equipos, siendo rechazado constantemente. Hasta que consiguió llamar la atención del empresario Mike Markula, un exgerente de ventas retirado de Intel. Este visitó la casa de Jobs, donde Woz y Steve le mostraron el Apple II, y Mike aportó el capital. Finalmente todos los sacrificios comenzarían a rendir frutos. Una de las funciones por la cual era muy buscado su ordenador era la hoja de cálculo, VisiCalc. En 1980, la compañía que habían fundado estos chicos ya se habían convertido en millonarios, incluyendo a Jobs, con tan solo 25 años. Apple Computer comenzó a cotizar en bolsa con un valor de mercado de $1.200 millones al final de su primer día de cotización. Luego de tal crecimiento, Jobs y sus socios planearon tener un experto en marketing. Se trataba de John Sculley, quien asumió el cargo de director ejecutivo de Apple. Este sería un gran error de Steve Jobs, pues este personaje después pondría el consejo de la empresa en contra de Steve y tomarían la decisión por mayoría de echarlo de su propia empresa. En 1981, Apple comenzaría una mala racha luego del lanzamiento de nuevos equipos, los cuales salieron defectuosos.
3 años más tarde la compañía lanzaba el Macintosh, aunque no tendría el éxito esperado. Esto produjo pérdidas a la compañía. A inicios de 1985, finalmente Steve Jobs es echado de Apple, la empresa que él mismo fundó. Caería en depresión por un par de meses, pero comenzó de nuevo. Creó una empresa de hardware llamada Next. Además invirtió en una compañía de animación, Pixar, que después se fusionó con Walt Disney. Con los años con Apple en crisis, despidieron a Scully y los directivos decidieron traer de vuelta a Steve Jobs. Steve implementó una renovación y logró sacar del bache a Apple. A inicios de la década de los 2000, la compañía lanzaría el MacBook Air, iPod, iPhone y la tienda digital de música iTunes Store. Apple llegarían a tener un valor de $199,99 por acción. Por aquellos años a Steve se le había detectado un cáncer. Su estado de salud con el paso del tiempo era más delicado. Al final, en el 2011, su estado se complica. Y el 5 de octubre de ese año, Steve Jobs lamentablemente fallece. Aquel recién nacido rechazado por sus padres, que creció en un hogar limitado de recursos, que podaba el césped de sus vecinos, que soportó meses de humillación por sus compañeros de la escuela y recolectaba latas para ganar dinero, que asistía a un templo religioso al que caminaba 10 kilómetros para poder comer un platillo con carne, una vez por semana, que pasó hambre, desprecio de sus compañeros, y a pesar de todo, siempre tuvo la fortaleza de ver la oportunidad en medio de su desgracia, y así, llegar a fundar la que actualmente es la compañía más valiosa de todo el mundo. Eso hace a Steve Jobs un ejemplo para todos. Honor a quien lo merece. Que vivas por siempre, Steve Jobs. Historia de Microsoft. Compañía que surgió en el oportunismo e ingenio de un adolescente informático. Ahora esta empresa es una compañía multimillonaria y está presente todos los días en el mundo entero. Se ha vuelto un servicio casi imprescindible para todos. Pues seguramente es el sistema operativo con el que funciona tu computadora. Microsoft comercializa principalmente software operativo y otros programas informáticos. Mientras otras compañías de su época se interesaban en desarrollar dispositivos informáticos, el fundador de Microsoft se enfocó en fabricar el programa con el que estos dispositivos funcionarían a futuro. Tener esa visión hace más de 30 años y poder desarrollarlo solo tiene una explicación. Fue la imaginación de un genio. La marca mejor conocida por la famosa ventanita, Microsoft, trae para ti la gran historia de sus logros y la manera en que sus fundadores hicieron de ella simplemente la mejor de todos los tiempos. Año de 1968, ciudad de Seattle, Estados Unidos. Dos jóvenes de secundaria forman una estrecha amistad dentro del colegio donde estudiaban. Ambos eran originarios de la misma ciudad de Seattle.
Dentro del colegio tenían acceso a equipos de cómputo, lo que despertaría su gran pasión por la informática más adelante. Meses después de acudir a la universidad, estos dos adolescentes ya contaban con un prototipo de sistema operativo para implementarlo en las computadoras de aquella época. Se trataba de un simple pero funcional programa, que ya lo habían probado y funcionaba muy bien. Muchas personas de ese tiempo ni siquiera podían imaginar o entender el trabajo desarrollado que estos adolescentes habían obtenido. Los dos deciden abandonar sus estudios y emprender, pues esperaban obtener excelentes resultados. Es así como inician un nuevo camino a intentar comercializar este programa. Sus nombres: Bill Gates y Paul Allen. ¿Cómo entonces este par de chicos fueron capaces de crear una de las compañías más valiosas de todos los tiempos? Aquí la historia de Microsoft. Después de algunos años en abandonar sus estudios universitarios, en 1975, crean Microsoft. En aquel entonces se pensaban más como una compañía de programadores, o lo que hoy conocemos como sistema operativo de computadoras. Por su parte, Bill Gates venía de una familia acomodada. Su padre, un reconocido abogado, y su madre era una profesora. Gracias a su privilegiada posición, Bill tuvo una educación de primer nivel, teniendo la oportunidad de estudiar en los mejores colegios del estado de Washington. Durante 1968, Gates estudiaba la secundaria en el colegio Lakeside Private School de Seattle. Curiosamente, esa escuela fue una de las primeras en Estados Unidos en tener un aula exclusiva para que sus alumnos aprendieran a utilizar las computadoras, que en aquella época muy pocas personas podían tener acceso a una. Durante las clases, Bill siempre hacía equipo con su mejor amigo Paul Allen, un compañero 2 años mayor que Bill. Ambos compartían el gusto por las computadoras y la programación. Tal fue su afición que, en 1969, Allen y Gates fundan una pequeña empresa dedicada a testear equipos informáticos de la empresa Computer Center Corporation. Trabajaban sin paga, ya que su intención era poder tener acceso a las computadoras de esa compañía. En 1973, llegó el momento de separarse para asistir a la universidad, donde ambos habían escogido una diferente. Los padres de Allen solo pudieron costear a su hijo para asistir a la Universidad Pública de Washington, mientras que a Gates ingresaba a Harvard. Durante su estancia en la universidad, Gates desarrolló un compilador para el lenguaje de programación, y en la primera oportunidad que tuvieron, abandonaron la universidad para asegurar como fundadores de una gran empresa. En 1975, ambos viajaron a Albuquerque, donde trabajaron con la compañía MITS, una empresa que fabricaba equipos de electrónica como calculadoras y computadoras. Gates y Allen ayudaron suministrando programas. Funcionaban por medio de un microordenador llamado Altair, equipo de la compañía al que ambos añadieron el primer lenguaje de programación
llamado Altair Basic. Ese mismo año, 1975, Bill Gates, de tan solo 20 años, y Paul Allen, de 22 años, fundaron Microsoft Corporation. Se establecieron en una pequeña oficina en Albuquerque para comercializar programas informáticos para estudiantes, oficinistas y empresas. Sus programas eran adaptados a las necesidades de los nuevos microordenadores y solían ofrecerlos a empresas fabricantes más baratos, con el único objetivo de darse a conocer. A mediados de 1979, 3 años y medio después, las ganancias de la pequeña Microsoft ya daba para emplear entonces a 16 programadores. Bill Gates decidió trasladar su sede a Seattle, ciudad de origen de Allen y Bill. En sus inicios consiguieron un contrato con IBM, empresa de informática, que en la actualidad sigue fabricando y vendiendo computadoras, software y servicios. Allen y Gates recibían porcentaje por cada ordenador vendido que llevara instalado uno de los softwares de la compañía, que su compañía manejaba, el entonces anticuado y práctico MS-2. Gracias a ese contrato, la expansión de Microsoft comenzaría, ya que los programas y aplicaciones concretas que contenía el MS-2 solo tenían desarrollo en él. Otras empresas de software competían entre ellas para agradar al usuario. La mayoría de usuarios tenía MS-2. Las compañías fabricaban programas que solo funcionan con el programa de Bill y Allen. En 1982, Paul Allen, ya de 29 años, fue detectado con la enfermedad de Hodgkin. Debido a esto, se concentraba más en su salud que en Microsoft. Un año más tarde renunció a su puesto en la firma, pero siguió manteniendo sus acciones y siendo miembro de la compañía. A partir de 1984, Bill Gates se encargó de Microsoft. Luego del éxito constante, la compañía comenzó a experimentar el nacimiento de nuevos competidores, como el lanzamiento del ordenador personal Macintosh, donde Apple parecía más innovador que Microsoft. Ante esto, Gates tuvo que desarrollar nuevos programas para no quedarse bajo la sombra de Apple. Bill, al darse cuenta que Apple había mejorado por mucho el trabajo de Microsoft, sobre todo en diseño y funcionalidad, se adelantó y en un movimiento audaz y desleal, simplemente realizó una copia del sistema operativo de la Macintosh. Mientras que en sus inicios la empresa tenía ingresos de $1 millón, para 1985, estos eran superiores a los $140 millones, gracias a que Bill copió el sistema de Apple. Después de hacerle algunos cambios que realizó a esta copia, la llamó Windows. Y fue lanzado en 1985. La versión 1.0 ya concedía la opción de tener un teclado y un ratón. Esto los haría destacar, les trajo el éxito y reconocimiento que siempre quisieron. En 1986, la empresa fundada por dos jóvenes universitarios, Gates y Allen, comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York con un precio de $21 por acción. Ese mismo día las acciones cerraron en $28. La oferta de acciones era de 2.5 millones, pero esta se aumentó a más de 3 millones tras la demanda. Su segunda versión, Windows 2.0, con nuevos iconos en el escritorio, memoria expandida, mejora en los gráficos y atajos de teclado,
A la llegada del año 1989, Microsoft logró crear su versión de programas ofimáticos. Y uno de sus productos más importantes de su historia, Microsoft Office, con Word y Excel. Programas que en la actualidad todos conocemos y utilizamos. Los siguientes años serían lanzamientos de Windows mejorados, como el de Windows 1995. En tan solo 4 días, vendió más de 1 millón de copias. Las ganancias de esta compañía eran brutales, ya que al vender solo un disco de instalación del programa, realmente la inversión en la producción no era mucha. En 1997, la empresa de Steve Jobs, Apple, estaba cerca de la bancarrota y Bill Gates inyectó más de $150 millones para salvarla, devolviéndole un poco de lo mucho que Gates obtuvo del ingenio de Steve Jobs. Después Microsoft estaba en el 90% de las computadoras en todo Estados Unidos y la empresa fue acusada de monopolio. Debido a esto, en el 2000, la compañía es dividida en 2 empresas, una dedicada a Windows y otra al resto del software. En 2008, Bill Gates abandonó definitivamente Microsoft para dedicarse íntegramente a sus labores de filantropía y fundaciones. Microsoft siguió creciendo los últimos años lanzando diferentes sistemas operativos, entre los que destacan Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows 10. Lamentablemente, Paul Allen falleció el 15 de octubre de 2018 en su ciudad natal, Seattle, Washington. Dentro de la lista de productos de Microsoft, también desfila el Xbox, competencia directa del PlayStation, con el cual la compañía ha tenido jugosas ganancias. Hace muchos años que Gates abandonó definitivamente Microsoft. Ahora es conocido como uno de los mayores millonarios que ha donado más de la mitad de su fortuna en obras de caridad, educación y salud.